un capítulo más de este combinado, las características de Dios en la tierra. Agradecido estoy con todos ustedes que nos dan sintonía. Quiero pedirle que usted pueda seguirnos en estos capítulos, son gratuitos. Lo único que tiene que hacer usted es agarrar, habilitar la campanita, darnos un like y seguirnos en el canal de YouTube para que no se pierda ninguno de estos videos. Estamos acá, crítica nueva de los requisitos para ser un rey del reino de los cielos. Habíamos hablado sobre las características de la cobertura, la unción, transmisión de unción, la alianza, la sabiduría, y hoy día vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia desde el punto de vista como la capacidad requerida para perseverar en el gobierno de Dios. Entonces, antes de comenzar, y espero que ustedes me sigan. Donde usted esté, por favor, incline su rostro. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo sea ministrando a través de este canal, Señor, que nos están viendo, a todas las personas que se conectan con nosotros, Señor. Que tu mano, que tu Espíritu, que tu entendimiento revelado ahora, Señor, sobre cada vida. Hemos venido a escuchar sabiduría de lo alto y no hemos venido a escuchar sabiduría humana. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas ministrando y mostrándonos tu perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Habíamos hablado un poquito. Jesucristo en Apocalipsis dice que su voluntad es hacer una nación de reyes y de sacerdotes. Eso quiere decir que todos tenemos un llamado especial para poder gobernar y reinar donde Dios nos ha puesto en la tierra. Sin embargo, cuando nos que existen características o requisitos que tiene que tener un rey y que nosotros estamos llamados correcto, por ejemplo, de características como la cobertura, autodenominar rey, si no hay una autoridad superior que exista sobre uno. Entonces la cobertura es lo primero. Lo segundo es la del que en el mundo espiritual se hace a través de la unción. Es el Espíritu Santo que después habíamos visto capacidad. La unción es la capacidad espiritual para poder gobernar, y la transmisión de la unción proviene de un sacerdote. Dios utiliza una persona dedicada a su reino para que pueda hacer esto, ¿no? Decía Timoteo, insiste que hay dentro de ti por la imposición de mis manos. La alianza, para reinar. La alianza, poner en el mundo espiritual lo que Dios quiere, lo que nosotros también ofrecemos. La cuarta era la sabiduría. La sabiduría habla de la capacidad
dentro de esta característica que es la paciencia, existen varias subcaracterísticas. O sea, me voy a referir a la fidelidad, como la lealtad, paciencia como la integridad, como la determinación que tiene que tener una persona para... En realidad, cuando nosotros hablamos de paciencia, lo primero es el tema de tener un carácter dócil, pero la característica de paciencia que vamos a ver ahora, estamos viendo una característica de paciencia que viene para gobernar, es una unción para gobernar. Por ejemplo, hablamos de paciencia. Nadie va a poder adquirirla, la paciencia, de sufrimiento. Paciencia sin tribulaciones. Nadie va a alcanzar el propósito que Dios permitirle a Dios mismo que desarrolle y renueve a través de las etapas diferentes que tenemos que vivir lo que Él considere necesario para formar. Y para ello vamos a estudiar un ejemplo de paciencia, de perseverancia, que es sinónimo de fidelidad, que es sinónimo de compromiso, que es sinónimo de lealtad y que es sinónimo de determinación. Y este ejemplo es el ejemplo de José. Entonces vamos a estudiar la vida de José. De la mejor manera posible. Eso se llama compromiso, eso se llama ponerse, el tener dentro de sí arraigado lo que uno se compromete a salir adelante a pesar de cualquier cosa y el compromiso no se rompe, es igual que la alianza. Un acto de alianza. El compromiso es el deseo de cumplir mi parte. Yo en la alianza determino cuál es mi parte dentro de una sociedad. Tiempo en dedicación va a demostrar si es que realmente he hecho mi parte dentro de esa alianza. De la paciencia. La podemos ver en José cuando él se mantuvo fiel de sus creencias por ningún momento de libertad. Eso es tener fidelidad. Fidelidad es fácil a veces, no está en buenos momentos, pero la fidelidad se prueba. La fidelidad se prueba atravesando circunstancias adversas que pueden ser circunstancias repentinas a uno. Fidelidad mostró cuando no estuvo con la esposa de Potifar, cuando él se metió un pecado contra el que era su jefe en ese entonces. Eso se llama fidelidad. Fidelidad, uno no está percibiendo fidelidad a Dios cuando uno a solas en los secretos se mantiene firme, se mantiene en línea con Dios. Característica o subcaracterística de la paciencia, que es la lealtad.
porque de alguna manera la lealtad o ser leal a alguien en la actitud de que José no perdió sus valores en ningún momento, ni estando en la cárcel, ni cuando las cosas no salieron como él deseaba. No, él fue leal primeramente a Dios, pero también fue leal a Potifar cuando estuvo en su casa. Fue leal en la cárcel a los carceleros. Después viene el tema de la integridad, que es otra característica de la paciencia. Y vemos que José actúa de forma justa, respetando los códigos de ética y a sus propias creencias, por encima de nadie, para prosperar. Y por último, el tema de la determinación, que es una actitud que viene, la determinación viene con la razón, pero también viene con la fe, para reunir las fuerzas que sean necesarias para superar las dificultades, que fue vendido como esclavo, con coraje de demostrar su carácter conquistando su espacio o su bendición. El libro de Santiago nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. De Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si realmente necesitamos algo para poder llegar a cumplir esa meta, estar en gozar las promesas de Dios, sin duda es paciencia. Pero como en el sufrimiento, dice la palabra de Dios. En otra parte la Biblia dice: perseverando alcanzaron las promesas. Entonces vamos a ver el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Quiero que vayamos y cada uno en su Biblia busque el capítulo número 37 de Génesis, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice así: Israel a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo a su hermano, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio. Pues dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿eras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños. José tuvo otro sueño, segundo sueño, y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto.
Si nosotros analizamos la palabra y vemos que José desde niño era amado por su papá, lo dice aquí porque era el menor, porque su padre lo tuvo en vejez. Y José tenía 11 hermanos, no uno, ni dos, ni tres, 11 hermanos. Y bueno, generalmente ocurre que el más chiquitito es el más mimado porque es el más delicado y todo aquello. Cuando hay amor en el corazón, cuando la sabiduría y cuando el entendimiento es envidioso. Pero resulta que su padre y agarró a José y le hizo una túnica de colores, una túnica de varios colores. Y en realidad, hermano, José tuvo dos sueños donde él aparecía gobernando a su familia, y eso llamó a sus hermanos a odiarlo mucho más todavía. En lo que corresponde al origen de esos sueños, Dios lo cumplió, porque podemos ver en Génesis 42:9 que Dios cumple estos sueños. Y en ese cumplimiento demuestra, antes que nada, que fue Dios mismo quien le dio los sueños a José. Probablemente después, y habiendo visto los problemas que esos sueños le trajeron, José se hubiera preguntado, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dio estos sueños proféticos que se iban a cumplir mucho tiempo después? ¿Acaso Dios no sabía que esos sueños, un odio con sus hermanos, como un esclavo de Egipto? Por supuesto que lo sabía. Nada toma por sorpresa y Él sabe todo. Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. La cosa es que José sufrió no porque tuvo los sueños, no porque tuvo una túnica, sino porque él tenía un propósito. Aun si era muy difícil de verse en ese momento en lo que pasó. Al igual que tú, al igual que yo, todos tenemos un propósito. Y el hecho de que estemos pasando por tribulación no significa necesariamente que estemos caminando fuera del plan de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Así como José, del mismo modo con nosotros las dificultades tienen su propósito, y asimismo que esto también hace que Dios cumpla la palabra que dice Romanos 8:28, todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. Incluso las dificultades, los sufrimientos, van a generar muchos porqués. Pero vamos a darnos cuenta que estas dificultades, estas adversidades, muchas veces incomprensión, muchas veces personas amadas y queridas que no comprenden, ¿no?, lo que solamente nosotros podemos y que soñamos y que sabemos que algún día van a ser cumplidas, y que obramos en fe y caminamos hacia ese destino solitario, no por la ausencia de personas, sino por la ausencia de comprensión. Muchas veces odiado por personas cercanas, familiares, que tal vez con alguna posición de soberbia. José no le pidió los sueños a Dios, su padre, son cosas que pasaron y no deberían haber causado tanto, pero Dios permite muchas veces que estas circunstancias sucedan para forjar en nosotros características. La paciencia.
Pero la paciencia no solamente es un estado de paz. La paciencia es esperar, mantenerse firme. La paciencia es sinónimo de fe. Yo creo que en posición de José, cualquiera que hubiera empezado a importarle lo que los demás opinaban, él hubiera renunciado tal vez a creer en esos sueños. Tal vez hubiera agarrado esa túnica y la hubiera despreciado. Pero él no despreció los sueños de Dios, que provenía de parte de Dios. Yo quiero pensar y pienso que ese sueño que José tenía, que era un sueño de gobierno, era un sueño de rey, era un sueño de sacerdote. Él dijo: algún día el Señor me va a poner en posición donde yo pueda gobernar. Un día el Señor me va a exaltar. Mateo dice: todo es posible para aquel que cree. Pero eso le trajo problemas. Vamos a ver un poco más adelante su historia, pero hasta esta parte él ya tenía que vivir. Ahora, si usted quiere estar en posición de rey, si usted quiere triunfar en la vida y alcanzar los sueños de Dios, usted tiene que aprender de este ejemplo de perseverancia, de paciencia, de fidelidad. Porque la mayoría del mundo, la mayoría de la gente en este momento hace lo que los demás quieren. Para ellos es más importante ser aceptado. ¿Cuánta gente niega a Dios por nada más que no ser rechazado? ¿Cuánta gente se aparta de su propósito por nada más del temor del qué dirán? La gente no quiere ver la verdad y la realidad porque está sumergido en tradiciones y formas de conducta que si llegaran a dejarla van a decir mal. Bueno, por eso. 11 hermanos que dice que ni lo saludaban. Y no fue un día, ni fueron 2, fueron años que ellos pasaban al lado de él. Decían: pobre muchacho este, soñador, medio loco. Imagínate que está soñando que un día va a ser algo. Imagínate que está soñando ser el empresario del año. Él va a ser el que ayuda a la familia. Imagínate que dice que va a llegar más lejos que papá y que mamá. Pero José con fe forjó lo que llamamos nosotros la esperanza y la paciencia, la templanza, que solo el Espíritu de Dios se firme a pesar de las multitudes, a pesar de las personas, o no opinen las personas. En primera de Pedro 4:19 dice: de modo que la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuántas personas cambiar su carácter? A hacer lo contrario por nada más que lo correcto, porque hay una excusa. Uno no puede excusarse. Hay alguna persona que alguna vez dijo: si uno nace pobre no es culpa de uno. Eso sí es culpa de uno. Muchas veces encontramos personas queriendo echar la culpa de su fracaso a los padres, a su niñez,
Imagínense José en el entorno que tuvo que crecer. Que no pueda ser firme en la problema tan grande, que no le creas a Dios y que no perseveres y tengas la templanza de seguir adelante a pesar de las circunstancias. José aquí era un muchacho, no era una persona adulta. Por el contrario, era una persona joven que necesitada de afecto. Jóvenes que se pierden en el mundo por rechazo. Pero aquí él fue rechazado. Por eso dice la palabra, enseña al niño cuando fuere joven y cuando fuere viejo no se va a apartar. José ya conocía a Dios, él ya tenía principios a las promesas de Dios. La Biblia habla de Abraham y dice que Abraham creyó esperanza con... Yo te voy a dar lo único que necesita Dios para hacer un milagro es que sea imposible. Así es, porque si fuera milagro, entonces si la circunstancia que tú estás viviendo es imposible, ahí es donde Dios puede intervenir. José tenía una condición, no ni la ayuda de sus hermanos para conquistar su sueño. Lo único que tenía era la fe en que había hablado y que él iba a ser fiel para cumplir lo que le había mostrado. Y él muestra una, como dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas. El alma es el carácter. El comportamiento, su carácter al Creador. Y hagan el bien, no respondan por mal. Si no creen en ti, no respondas mal. Si te rechazan, no respondas mal. Encomiéndaselo a Dios. No dejes de creer. No dejes de creer porque Dios cumple su palabra. Hay cosas que tú tienes que aprender a través de ella. Y la primera que hay que aprender es la paciencia. A sus hermanos, José su túnica, la túnica de colores, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en el ojos. Miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat. Y sus camellos traían aromas
a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a estos ismaelitas, y que no sea nuestra madre, nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas, ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le a Egipto. Muchas veces hemos hablado de Judas, el traidor, el traicionero que vendió a Jesucristo por 20. Los 11 hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero la palabra que ellos lo vieron de lejos. Y no va a ser de lejos, murmurando. Matémoslo al soñador, al cristiano. Hoy en día ya no se suele utilizar para matar a una persona. Eso ya es de personas muy viles. Porque existe la ley y el temor a la ley. Entonces uno no puede libremente estar en este mundo. Pero Jesús, que le diga fatuo o tonto a su hermano cometiendo un crimen de homicidio. Y habla en contra de su hermano, está cometiendo un homicidio. Espiritualmente hablando. Lejos empiezan a murmurar. Me imagino ¿acaso Dios no bendijo las 11 tribus de Israel? Si ustedes leen, Jacob dio una bendición para cada tribu. ¿Por qué ese ensañamiento con José? Si todos tienen una bendición delante de Dios para ser bendecidos, Dios no es un Dios mezquino. Dios que le falten bendiciones. ¿Se la voy a dar a quien se la doy a ver que se porte bien? No. Riquezas e ingloria tiene cada uno de sus hijos. Por eso es que dice que hay una sabiduría diabólica que es la envidia y los celos. Y esa es una sabiduría que proviene del egoísmo. Hay personas que no buscan la felicidad, sino que buscan hacer desgraciado al vecino. Porque si yo está mal, porque es una posición muy cómoda. Generalmente los 11 hermanos que estaban presentes, ellos querían la túnica de José. Y no de José, ellos querían gobernar también. Pero yo le pregunto a usted, ¿se han pasado las pruebas que José pasó? No creo. Por eso es que su túnica, la túnica de José era única. ¿Qué ganaron sacándosela? ¿Qué ganaron quitándosela? ¿Acaso le servía a alguien más esa túnica?
Ahora pongámonos de la posición de José. Sus hermanos no fueron personas ajenas, no fueron personas diferentes, fueron los de fuera de su casa. Que se una cisterna que ellos creían que tenía agua. Su fin era que se muera. Hermanos queriendo que su hermano se muera por envidia. Peleando el amor de su papá como si fuera muy corto. El que tiene más de un hijo sabe que a todos se puede amar. No se acaba el amor. No es necesario competirlo. Eso es cierto. Pero a todos se ama por igual. Por cualquiera de los hijos que uno tenga, daría la vida entera. Pobre padre, imagínese. Imagínese lo que hubiese usted pasado si hubiera sido usted al que agarren y boten en esa cisterna, que resulta que la cisterna estaba seca. Mientras los otros estaban comiendo allá arriba, decidiendo el destino de su hermano. Y él llorando y decía, ¿por qué? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mis hermanos me despiden? Un sueño, yo solamente quiero progresar en el mundo, yo no quiero hacerle daño a nadie, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero ser feliz. ¿Por qué mis hermanos quieren mi vida? Yo no pedí esa túnica, tú me la entregaste, ¿por qué mis hermanos quieren eso? Fe y paciencia. No se reconoce, haya blasfemado contra Dios. La misma historia, perdió todo, tuvo llaga. Su esposa le dijo, renuncia a tu Dios y morite de una vez. Botado en una esquina, el pobre hombre, aislado del mundo, curándose solo. Le decían, claro, seguramente hiciste alguna cosa, pues vos, porque Dios no castiga así. La tuvo Job. Y uno puede decir hoy, después de leer esta historia, ¿y por qué pasaron por ello?